Un gusto saludarlos el día de hoy. Muchas gracias por su presencia en una conferencia más de este taller del sistema procesal penal, donde llevaremos un análisis específico relacionado con lo que es la vinculación a proceso. El día de hoy vamos a revisar lo que es primero la formulación de imputación y posteriormente la vinculación a proceso conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Soy el maestro Jorge Gómez y bueno, ahora sí que venimos juntos a aprender el día de hoy esa etapa procesal de este sistema penal. Muchas gracias por su presencia. Recordarles que si gustan ustedes copia de la presentación, por favor suban su correo electrónico o en su caso, si quieren pertenecer a nuestros grupos serios de WhatsApp, Vampiros Jurídicos, por favor suban su número telefónico. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Pero un momento, ya saben, como siempre lo hemos hecho en nuestras conferencias, pues la hacemos de una manera muy interesante, que se vea, digamos, bonito. Y bueno, vamos a aprender juntos el día de hoy. Esto es una conferencia en la cual pues, vamos a ver la vinculación a proceso de una manera pues muy sencilla, para principiantes. No nos vamos a meter mucho en cuestiones de teoría del delito, cuestiones así más controvertidas o sobre todo un poquito más difíciles de entender, sino vamos a ver de una manera muy sencilla para que todos nos llevemos un aprendizaje el día de hoy y que bueno, les sirva para sus futuras audiencias que lleven en respecto a este tema. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es la formulación de imputación? Bueno, dentro de la formulación de imputación, bueno, primero tenemos que observar cuáles son las etapas del procedimiento penal conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos menciona en el artículo 211 que, bueno, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas. Una es la investigación, que comprende las fases de investigación inicial y lo que se conoce como la investigación complementaria. La investigación inicial comienza con la denuncia, con la querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Bueno, esta investigación inicial puede nacer de una denuncia, puede ser anónima o que no sea anónima, puede ser también una detención en flagrancia y bueno, el hecho cuando un ministerio público tiene conocimiento de un hecho que la ley señala como delito, pues tiene que investigar. Hay delitos que no necesitan querella, entendiéndose por querella que una persona se presenta ante el Ministerio Público y denuncie algunos hechos en los cuales se ve afectado y bueno, pues hechos que probablemente sean constitutivos de un delito. También existe la detención en flagrancia. El artículo 146 del Código Nacional nos establece, bueno, cuáles son los supuestos de flagrancia para que un elemento de seguridad pública lleve a cabo una detención, privar de la libertad en ese momento a una persona para ser llevado al Ministerio Público y se pueda resolver su situación jurídica. Bien, es importante que, bueno, se inicia lo que es la carpeta de investigación, que es un conjunto de actos de investigación, los cuales pueden ser de control judicial y otros sin control judicial, y infinidad de actos que se realizan en sede ministerial. Esto para que el Ministerio Público esté en condiciones de saber, de poder acreditar primero dos situaciones muy importantes. Hay dos líneas principales en este sistema. Uno, que se acredite el hecho que la ley señale como delito. O sea, primero se tiene que acreditar ese hecho. Y en segundo, se tiene que acreditar que la persona, o en su caso una institución, una persona moral, pues haya sido autor o partícipe en ese hecho que la ley señale como delito. Esos dos ejes centrales son los que se va a situar en estudio el Ministerio Público y obviamente pues todos los operadores, lo que conocemos como el triángulo, ¿no? El triángulo de investigación que es Ministerio Público, Policía y Perito. Entonces, se lleva un conjunto de investigaciones en ese momento. ¿Cuándo podemos nosotros conocer, por ejemplo, un cliente que nos diga, oye, ¿qué crees? Me están investigando, por ahí me dijeron, ¿no? Por ejemplo, y quiero que pues vayas y revises, ¿no? Nos contrate. Y la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro cliente es decirle, bueno, pero te han llamado, te han citado, y si él contesta que no,
Ya se pronunció la Suprema Corte al respecto y no podemos tener contacto con la carpeta de investigación. El contacto lo vamos a poder tener hasta que exista un acto de molestia. Esto es, cuando citen a nuestro cliente, digamos, o es detenido en flagrancia, o le cumplimentaron una orden de aprehensión. Hasta ese momento nosotros podemos conocer la investigación. Entonces, bueno, hay diversas figuras y para llegar a lo que es la formulación de imputación, pues bueno, es importante conocer que pueden ser por dos formas. Una, hubo una detención en flagrancia, se va a llevar a cabo la audiencia de control de detención y posteriormente la formulación de imputación. O en su caso, se cita a la persona a una audiencia de formulación de imputación sin detenido. Posteriormente, tenemos otro supuesto. Hay una detención por cumplimiento de orden de aprehensión y se llevará a cabo también la audiencia de formulación de investigación. Bueno, esto es lo que es la investigación inicial. Con respecto a la investigación complementaria, el Código Nacional establece que ésta comprenderá desde la formulación de investigación hasta que se cierre esta investigación complementaria. Que lo máximo, recuerden, lo máximo que puede durar una investigación complementaria conforme al Código Nacional son 6 meses. Ahora, ¿cuál es la oportunidad para formular la imputación a personas detenidas? Bueno, la formulación de imputación hay que definirlo. Es la comunicación que tiene el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia de un juez de control en el que se está desarrollando una investigación en su contra respecto a uno o varios hechos que la ley señale como delito. Y no puede ser solamente una persona, pueden ser varias personas, puede ser una persona moral. Y bueno, ahí va a establecer, primero le va a dar la comunicación. Simplemente le va a informar en esa audiencia de formulación de imputación que se encuentra el desarrollo de una investigación en su contra. Obviamente que el Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial. Esto se conoce en el medio como la judicialización de la carpeta de investigación. Obviamente se va a resolver esa situación jurídica del imputado. Y aquí hay un detalle muy importante, esa es una opinión personal, cada quien puede tener su opinión, de qué nombre le tendríamos que poner a la persona que es investigada. Cuando está en carpeta de investigación, esa persona que se está investigando, se va a investigar su entorno, por ejemplo, se van a hacer seguimientos, hay investigaciones de campo, investigaciones de gabinete, entendiéndose que una investigación de campo es cuando policías de investigación, por ejemplo, salen a la calle, vigilan un domicilio, vigilan a esta persona o personas y hacen un informe. Y ese informe va a decir, bueno, pues esta persona trabaja aquí o no trabaja, tiene este patrón de vida, utiliza estos vehículos, duerme en un domicilio, X, Y, Z. Ese es un trabajo de campo, ¿no? En el cual se realizan también entrevistas, por ejemplo, a personas, a establecimientos o a empresas. Va a depender la metodología que ocupe esa policía de investigación y bueno, pues todos los protocolos que pueda aplicar, en el caso que existan sus protocolos, ¿verdad? Porque lamentablemente brillan por su ausencia ese tipo de protocolos. Y también hay investigaciones de gabinete. Estas investigaciones de gabinete, obviamente, es un policía que, bueno, está más apegado a lo que conocemos como la inteligencia. También el trabajo de campos de inteligencia. Pero vaya, es una inteligencia operativa, digamos, operativa en campo, o sea, que decir en la calle. Y la inteligencia de gabinete, pues ve más enfocado a la búsqueda de información, ya sea de un vehículo, de un bien inmueble, de un bien mueble, de una persona, de una empresa, del contorno de esa persona. Pueden hasta hacerse una intervención de comunicaciones otorgada por un juez, un cateo, puede ser infinidad de situaciones en las cuales una persona de gabinete
pues va a buscar información en las redes sociales, en los sistemas de información, en las bases de datos y tendrá que también elaborar un informe que será entregado al Ministerio Público. El Ministerio Público, en teoría, no, muchos no lo hacen, pero bueno, debería hacer dos solicitudes de investigación a la Policía de Investigación. Uno, que sería una investigación de campo y que rinda informes parciales o como guste, pero a la brevedad posible por si hay urgencia. Y la investigación de gabinete. Y esa investigación de gabinete, pues, una de las herramientas que utilizan las policías de investigación es lo que conocemos como Plataforma México. Plataforma México es un sistema de un conjunto de bases de datos que le integran todos los estados. Es federal, estatal y municipal. Una persona de la cual fue denunciada, por ejemplo, por venta de drogas ilícitas, pues nada más conocemos el nombre, pues a lo mejor en el sistema Plataforma México encontramos una licencia con ese nombre que sí es la persona que está señalada en la audiencia, en la denuncia, pues ya tienes, por ejemplo, su foto, ¿no? Tienes un domicilio y empieza a elaborarse un conjunto de investigaciones. Esos trabajos de gabinete y de campo que señalo, que son de investigación, conocidos también como inteligencia, tienen que estar acompañados, tienen que trabajar en conjunto y junto con instrucciones del Ministerio Público. Entonces, todo ese conjunto, ese aparato, pues va a llegar un momento en que el Ministerio Público va a tener suficientes elementos para poder iniciar el proceso. Y acuérdense que el proceso inicia con la primera audiencia. Ya sea que tenga elementos hasta para un orden de aprehensión, o en su caso, nada más sea llamado a formulación de imputación y se realice las secuelas procesales. Por lo cual, bueno, pues entonces el Ministerio Público, bueno, tiene el interés de formular imputación, bueno, una persona que no se encuentre detenida, ¿no? Por ejemplo, puede solicitarle al juez de control que la cite en libertad, señalando fecha hora para que tenga verificativo. Dicha audiencia inicial, se llama audiencia inicial de formulación de imputación sin detenido, en la que se llevará a cabo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, ¿ok? Ahora, respecto al indiciado, esta persona que es investigada, cuando están en sede ministerial hay una carpeta de investigación, desde mi punto de vista, se le debe de llamar indiciado. Cuando a esta persona ya le formularon imputación, ahora sí le podemos llamar imputado. Cuando esta persona ya le presentaron su escrito de acusación al inicio de la etapa intermedia, ahora sí podríamos llamarlo acusado. Y cuando hay una sentencia condenatoria en juicio oral, podremos hablar de sentenciado. Esa es mi humilde opinión. Cada quien puede llamarlo como sea, porque bueno, a muchos desde un inicio le llaman hasta imputado, pero bueno, cada quien tendrá su definición que establezca. Entonces, se presenta el Ministerio Público cuando no hay detenido, solicita esa audiencia ante el juez de control y el juez de control en 15 días señalará fecha y día para que se lleve a cabo dicha audiencia. Cuando el imputado esté presente en la audiencia inicial, cuando ahí inicia el proceso, se ordenó su comparecencia, ya sea porque se ejecutó una orden de aprehensión o se ratificó una legal detención. O sea, son tres modalidades para llegar a la formulación de imputación. Una, se solicitó su comparecencia, ¿no? ¿Ok? Del hoy indiciado. Se cumplió una orden de aprehensión. Y tercero, se ratificó de legal la detención en, en la audiencia de control de detención. Esos son los tres supuestos para llegar a la formulación de imputación, ¿no? Obviamente, lo que va a verificar primero el juez es si conoce sus derechos fundamentales, esto es, los derechos humanos, si conoce cuáles son los derechos del imputado y todo esto, se le va a preguntar, el juez lo hará ahí en la audiencia, le va a preguntar. Después de conocer sus derechos al hoy imputado, el juez le dará el uso de la voz al Ministerio Público, quien expondrá al imputado, bueno, cuál es el hecho que se le atribuye, una calificación jurídica que, bueno, puede ser preliminar o puede ser total,
fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido el mismo, así como el nombre de su acusado. Salvo que el juez control sea necesario reservar su identidad, ¿no? En los supuestos autorizados por la Constitución. Hay momentos o hay delitos en los cuales se puede mantener en reserva el nombre de la víctima. Ahora, ¿qué entendemos? Bueno, pues como lo sabemos, todo delito es hecho, modo, tiempo, modo y lugar. ¿Ok? Pues bueno, aquí hablamos igual de lo mismo. Hay un hecho en el cual va a tener una fecha, va a tener un lugar y va a tener una forma de comisión y una forma de intervención. Y esto nos llama a lo que siempre les he dicho. No podemos entrar al sistema penal si no conocemos en su totalidad o gran parte de lo que es la teoría del delito. Tenemos que estudiar todo el tiempo. Yo siempre estoy haciendo conferencias de teoría del delito. Todavía siento que me falta perfeccionar más, pero en serio, o sea, es sí, solo sí. Hay que aprender qué es la tipicidad, qué es la autoría, cuál es la ausencia de conducta, la conducta. Hay que ver cuáles son las causas de justificación, las excluyentes del delito. Bueno, todo lo que engloba la teoría del delito lo tenemos que aprender. Y eso porque viene en los códigos. ¿Y eso qué tiene que ver con la clasificación jurídica? ¿Sí? Entonces, acuérdense, un delito puede ser de acción, puede ser por omisión, puede ser doloso, puede ser culposo, existe autoría, coautoría. Entonces, todo eso se va a definir, todo eso lo tendrá que decir el Ministerio Público. Y nosotros, como abogados defensores, pues tenemos que entender esa parte. Bien, ¿qué pasa? Se le va a dar la oportunidad al imputado de declarar o no declarar, pues él va a decidir, ya será nosotros, nuestra teoría del caso, si conviene que declare o no declare. Nos preguntan, ¿qué se le conoce como judicialización? Bueno, nace una carpeta de investigación, ¿ok? Y hay actos de investigación. Para ese momento, pues, a lo mejor una víctima presenta una denuncia, o en su caso fue una denuncia anónima, y ahí está la carpeta con sus actos de investigación. Y ahí está, en sede ministerial. Entonces, puede llegar un momento en el cual el Ministerio Público dice, ¿sabes qué? Sí puedo acreditar un hecho que la ley señale como delito, sí puedo acreditar que esta persona, sea persona física o persona moral, intervino en ese hecho que la ley señale como delito. Estoy en la oportunidad de presentar al juez para que se solicite ya sea una orden de aprehensión o que sí te haga comparecer esta persona física, esta persona moral. Al momento de esa solicitud al juez, eso se conoce como judicializar. Es un término que digamos en el argot, es un término. Yo fui policía más de 22 años y cuando estaba con el Ministerio Público, por ejemplo, federal, en este caso estábamos trabajando en lo que era la CEIDO, hoy FEMDO, iniciábamos una investigación por una denuncia y yo estaba en el área de inteligencia y decía, bueno, ya tenemos esta información. Yo le decía al Ministerio Público, ¿cuándo crees posible? Entonces, nuestras ideas en ese momento era, bueno, juntar todos los elementos necesarios para llegar a dos situaciones. Una, hacer un operativo en tiempo real o realizar un cateo, ¿ok? O en su caso solicitar una orden de aprehensión. Entonces, al momento, llegó un momento que todo estaba en sede ministerial, o sea, no, o sea, estaba ahí integrándose la carpeta de investigación. Cuando ya solicitas, ahora sí te integras con esa carpeta de solicitud a un órgano jurisdiccional, en el argot de policías y ministerios públicos se llama judicializar. Muy bien, espero que haya quedado clara la duda. Por favor, si gustan pertenecer, si quieren pertenecer a grupos vampiros jurídicos, suban su número telefónico. Son grupos muy serios, en serio. Yo los administro. Yo soy quien los ingreso. El link nunca lo paso. Es directamente el ingreso y uno por uno, yo, su servidor, los ingresa y los cuido muchísimo. Aparte, ¿no? Un pequeño signo que no tiene nada que ver con lo jurídico es expulsión inmediata. Hablar bien o mal del gobierno es expulsión inmediata. La ofensa entre ustedes también es expulsión inmediata. Y bueno, cuido muchísimo porque compartimos mucha cultura jurídica. A eso es a lo que nos dedicamos. Soy abogado litigante, soy profesor en varias universidades. Es importante, ¿no?
Sí, precisamente, Eliseo Felipe de Jesús, ejerces la acción penal, sí, también, también llamado, pero bueno, judicializar, digo, es un término del argot entre el policía y el Ministerio Público, y bueno, así más o menos algunos tienen. Bueno, vamos a empezar, ya tenemos la formulación de imputación, se van a tomar precisiones, se le va a preguntar a la defensa si tiene algunas precisiones con respecto a la formulación de imputación, y bueno, aquí es todo un tabú, porque todos dicen, no, no digas nada, no, pues no hay precisiones y esto, bueno, yo les voy a decir mi idea, ustedes tendrán cada quien su idea. Si la clasificación jurídica está bien, por ejemplo, es homicidio calificado, ¿no? Ejemplo. Pero ustedes piensan que es otro delito, por ejemplo, homicidio culposo, en esa precisión ustedes pueden señalar. Solicitamos, señora, que nos precise cuál es el delito, toda vez que los datos que acaba de aportar el Ministerio Público se adecúan más a un homicidio culposo que a un homicidio calificado. Ahí la puedes cantar de una vez, ¿sí? Pero bueno, va a depender de la autoridad del caso o dejarlo ir. Y eso ya lo mencionarás en una solicitud de reclasificación jurídica que la puedes realizar también, por ejemplo, en lo que sería la audiencia de vinculación al proceso. Bien, entonces, bueno, ya pasamos la formulación de imputación y llegamos a lo que es la vinculación al proceso. Cuando el imputado indicó no declarar en la audiencia inicial o rindió su declaración, porque va a depender, esto de declarar o no por parte del ya imputado va a ser ahora sí que tutoría del caso. O sea, ¿qué te hace falta? ¿No? Yo, por ejemplo, si una persona, a mí el cliente me dice, ¿sabes qué? Ahí dice que me detuvieron entre la calle Juan y entre la calle María. Bien, pero no fue ahí. A mí me detuvieron de ahí a casi a 2 colonias. Bien, ¿traías tu teléfono de celular? Sí, perfecto. Podemos pedir datos conservados de su número telefónico, sí, y eso es lo que puede declarar. Lo puede declarar y obviamente nada más eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo nos ha pasado en sede ministerial, es que, dice el Ministerio Público, es que lo que declara no me sirve. Le digo, no te estoy preguntando si te sirve o no, es lo que va a declarar, punto. ¿Ok? Y lo hacen con toda la alevosía y ventaja. Con el juez no. Con el juez, si él es libre, él decide, ¿sabes qué? Pues sí voy a declarar. Ah, ¿qué voy a declarar? Adelante. Libre, una declaración libre, ok. Declara. Como yo ya sé que va a declarar, no le voy a hacer preguntas. Pero puede ser que el Ministerio Público le haga preguntas al imputado. Oye, pero es que, ¿por qué dice esto? El imputado va a tener que decir, no contesto preguntas del Ministerio Público. Y no lo pueden obligar. ¿Ok? No contesto, se acabó. Y ahí quedaría la declaración del imputado en el caso que te convenga en tu teoría de caso. Ahora, acto seguido, el Ministerio Público solicitará la vinculación al proceso del imputado, pero antes de abrir debate de esa vinculación al proceso, el juez con control tendrá que preguntarle al imputado si su deseo que se resuelva sobre su vinculación al proceso en esa misma audiencia renunciaría al plazo constitucional de 72 horas o 144 o se acoge a ese plazo constitucional de 72 o 144 horas. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que yo he visto? No todos los juzgados a nivel nacional son iguales. Aquí el código es muy claro, o sea, antes de que se debata, el imputado puede elegir ese periodo constitucional. Entonces, puedes irte esas 144 horas y no hay pronunciamiento ni del Ministerio Público ni de la defensa como debate en una vinculación a proceso. O sea, se van así. En cambio, hay otros tribunales, por ejemplo, que el Ministerio Público hace todos sus argumentos, ahora sí que dice todo lo que tiene, todos los datos de prueba, todo, para acreditar que un hecho que la ley señale como delito y la probable, acuérdense que el estándar probatorio es muy bajo, la probable participación del hoy imputado. Y ya el Ministerio Público dice todo. Entonces, en una segunda audiencia, después de 144 horas o 72 horas, el que va a tener uso de la voz después de ese periodo va a ser la defensa. Entonces, tú vas a tener que preparar esa audiencia 144 horas. Ahora, algunos hacen eso, otros, ¿saben qué? Nos vamos 144 horas y regresando cada quien a su exposición. Y ya se determinaron. Muy bien. Ok, en el primer supuesto, el imputado renuncia al plazo y se solicita que se resuelva. Puede ser, sí.
Puede ser, obviamente yo nunca he tenido un caso así, siempre me he ido a la 144, pero puede ser que, ¿sabes qué? Yo creo que se resuelva ahorita. Ah, ok. Bien, pues en ese momento se va a resolver de su vinculación o no a proceso. Entonces se le concederá el uso de la voz al DMP para que en ese momento justifique, funde y motive su vinculación al proceso. Y posteriormente se le permitirá el uso de la voz a la defensa para debatir la solicitud de la vinculación a proceso y el juez resolverá cerrado el debate. Recuerden, en el sistema penal acusatorio hay un principio de contradicción y es constitucional y es de materia de derechos humanos. Cuando una de las partes habla, tiene derecho a otra parte. Siempre uno, 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 uno. No puede haber disparidad ahí. No puede existir eso, ¿ok? Otra pregunta por acá, ¿quién de las partes procesales puede solicitar la declaración de delito y en qué momento se solicita? Desde mi punto de vista, si tú estás en vinculación al proceso, pueden ser cualquiera de los dos, ¿sí? El Código Nacional nos establece que, por ejemplo, en el juicio oral, en los alegatos de clausura, y lo dice el Código muy claro, el Ministerio Público podrá solicitar una reclasificación jurídica. A mí, estas actuaciones que menciona el código, donde nada más se le señala a una parte esa potestad, a mí, desde el punto de vista, se deben de reformar. ¿Por qué? Porque hay un principio de igualdad procesal. Si tiene derecho uno, tiene derecho el otro. Es como, por ejemplo, el procedimiento abreviado. Nada más lo puede solicitar el Ministerio Público. Discúlpame, pero también lo puede pedir la defensa. El código no lo señala. Hoy en día, ya los jueces ya lo superaron el procedimiento abreviado. Dicen, bueno, a ver, el Ministerio Público no lo citó, defensa piensa solicitarlo, o sea, le dan la voz a la defensa. Y la defensa dice, bueno, diferimos, solicitamos, su señoría, que se difiera a la presente audiencia intermedia, digamos, para que podamos hablar, a ver si llegamos a un acuerdo, o a ver si llegamos, perdón, a un procedimiento abreviado. Y el juez les da esa oportunidad, aunque el código nada más señale que sea el Ministerio Público. Entonces, esa igualdad procesal ya fue superada. Por ejemplo, en el procedimiento abreviado. Entonces, y que yo les platico de la reclasificación jurídica que se suscita mencionada por el Código Nacional en lo que es los alegatos de clausura, pues puede ser en cualquier momento. Muy bien, espero que haya quedado listo la duda. ¿En qué momento entran las nulidades? Bueno, nulidades, vamos a ver, pero nulidades de qué, ¿ok? Recuerden que, por ejemplo, en la vinculación al proceso, es importante conocer, bueno, ¿habrá una nulidad o una licitud de algún dato de prueba? Sí, y lo puedes mencionar también. ¿Por qué? Porque eso está acreditando algo. Entonces, muchos piensan, si no hay una excluyente de delito, no puedes decir nada de vinculación al proceso. Sí, pues puede ser que sí, pero ojo, si hay datos de prueba violatorios a derechos humanos, con la pena. El código es muy claro, dice justifique, funde y motive, pero para que justifique, para que funde y motive, en el caso del fundamento, pues no hay problema, el Código Nacional lo establece. Lo justifique, se necesitan datos de prueba. Para que lo motive, se necesitan hechos, datos de prueba que acrediten, ¿no? Dos líneas principales. Imagínense que es como el tren. El tren tiene dos líneas, ¿no? Donde pasan las rueditas. Bien. Pues una línea es el hecho que la ley señale como delito. Y la otra línea es la persona que fue autor o partícipe de ese hecho que la ley señale como delito. El estándar probatorio en la vinculación al proceso es que probablemente con eso es suficiente para que te vinculen al proceso. Por eso las audiencias de vinculación al proceso son muy complejas. A ver, quítenle una línea al tren, ¿qué va a pasar? Pues no va a caminar. Y si le quita las dos, pues menos. Entonces, imagínense el tren y son dos líneas. Eso es fundamental en el proceso penal. Hecho que la ley señale como delito y la prueba de participación del hoy imputado, en este caso ya está imputado, de su autoría o participación en ese hecho que la ley señale como delito. Bien, entonces ya se le da el uso de la voz al Ministerio Público, donde va a justificar, fundar y motivar su solicitud de vinculación al proceso, se le va a dar el uso de la voz a la defensa y el juez va a resolver cerrando el debate. Esto es un ejemplo, esto es el procedimiento cuando el imputado renuncia al plazo constitucional. Esto es el plazo constitucional de 72 horas o 144 horas. Ahora, en el caso
que el imputado decida tomar ese plazo de 72 horas, 144 horas, se va a fijar una fecha para la continuación de la audiencia inicial, donde se va a resolver esa vinculación a proceso, ¿no? Ojo aquí, digo, hay tribunales, por ejemplo, unos que antes de irse a las 144 horas ya motivó, fundó y justificó al Ministerio Público, y así te vas a las 144. O en su caso, nadie se ha pronunciado ni con la solicitud, con la contestación de esa solicitud de vinculación al proceso, y así se va a dar a 144 horas. Bien, antes de que se resuelva la vinculación al proceso, ya cuando regreses de esas 144 horas, va a haber un probable desahogo de la prueba en caso de que la presente la defensa o que las hayas ofrecido con debida anticipación. Hay que recordar que los datos que establece tanto el artículo 19 como el Código Nacional de Proceso para vincular a una persona a proceso. Ojo, a ver, toda prueba, toda, debe de llevar una secuela, debe de llevar un procedimiento. Primero, tenemos que descubrirla. Posteriormente, la tenemos que ofrecer. Después, va a existir un debate de admisión o exclusión de ese medio de prueba y posteriormente su desahogo. Imagínense que estamos en vinculación a proceso, nos vamos 144 horas y sí vamos a presentar el desahogo de medios de prueba. Ojo, no aplica para todos los delitos. Aplica solamente cuando el imputado está en ese momento en prisión preventiva justificada. Solamente para ese caso vamos a poder desahogar medios de prueba en la audiencia de vinculación al proceso. Pero tenemos que hacer todos los procesos que le acabo de decir. Descubrir, entregar al Ministerio Público, obviamente ofrecerla por escrito al juzgado o ofrecerla en la misma audiencia, en la cual primero se va a debatir su admisión o su exclusión, en el cual ahí el Ministerio Público va a tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues hay que irnos al Código Nacional para decir, bueno, ¿cuándo se excluye un medio de prueba? Por ser abundante, por ser contra derecho, por ser contra derechos humanos, por ejemplo, o que sea inútil, esa causal casi nadie la conoce, por cierto, en las que señala el Código Nacional. Entonces, después de eso, ya ahora sí, se va a desahogar conforme a lo establecido en juicio oral. Va a haber un interrogatorio, va a haber un contrainterrogatorio, va a haber en su probable un reinterrogatorio, recontrainterrogatorio, dependiendo cómo se lleve a cabo esto. Bueno, nos preguntan cuál es la diferencia entre dato de prueba y medio de prueba. Bueno, es muy importante eso que lo sepan. Tomen atención. Dato de prueba. Ministerio Público realiza actos de investigación y solicita a un policía, a un perito o una persona llegó a ser testigo y la tiene como entrevista, ejemplo. ¿Qué va a generar? Bueno, si tú le pides un informe de gabinete de campo o te entrega un IPH, un policía, ese papel, ese informe pericial, ese informe policial o esa entrevista, ese físico, ese que está ahí, ese es el dato de prueba, ¿sí? Son los antecedentes de la investigación, los datos de prueba. Bien. Ahora, ¿qué es un medio de prueba? Bien, el código lo señala muy claro. El medio de prueba es la fuente de la información. Bueno, ya tienes tu papelito, tu informe pericial, tu entrevista, tu informe pericial, cualquiera que sea su naturaleza. Ese papelito, esos documentos, es tu dato de prueba. Y el medio de prueba, ¿quién lo hizo? El informe policial, ¿quién lo hizo? El policía. El informe pericial, ¿quién lo hizo? El perito. ¿Quién hizo la entrevista? Bueno, ¿quién fue entrevistado? Testigo. Testigo, perito y policía son la fuente de la información, porque de ahí salió. Ellos lo hicieron. Ellos declararon. Eso es un medio de prueba. Cuando ustedes realizan el escrito de acusación en la etapa intermedia, se ofrece el medio de prueba, no el dato de prueba. Mucho cuidado ahí. Vaya a ofrecer al policía de nombre tal, quien puede ser ubicado en sus oficinas,
en el cual será su interrogatorio se versará en el informe policial homologado que fue entregado a esta autoridad ministerial tal día con tal fecha. Punto. En el cual mencionará las situaciones de tiempo, modo y lugar de los hechos ocurridos tal día, o la detención de fulanito, o su participación en la detención. Así en 2 minutos les acabo de explicar cómo se tiene que realizar un ofrecimiento de medida de prueba. Eso es por parte del Ministerio Público. Nosotros, como abogados defensores, podemos ofrecer medios de prueba, sí, ¿ok? Y hay todo un show con lo que respecta a lo que es el descubrimiento probatorio. Yo he visto muchas audiencias, bueno, me han platicado muchas, donde, por ejemplo, jueces te dicen, ya acabó la investigación complementaria, ya no puedes presentar descubrimiento probatorio. Híjole, ¿qué creen? Falso. El Código Nacional ahí lo establece. Por ejemplo, en la pericial tú la puedes presentar 3 días antes de la audiencia intermedia. O dentro de la audiencia intermedia, la defensa puede decir, señoría, solicito que se difiera porque voy a hacer descubrimiento probatorio. Audiencia de juicio oral, prueba nueva, su señoría, quiero hacer descubrimiento. En una prueba nueva en juicio oral tienes que hacer descubrimiento, ofrecimiento, se va a debatir su admisión y conclusión y en su caso se va a desahogar. Pero todo ese procedimiento se hace en vinculación al proceso o se hace en juicio oral, comprobando. Y todavía falta la prueba de refutación, porque esa prueba de refutación va ligada a la prueba nueva. Entonces, imagínense ustedes la trascendencia de conocerlo. Entonces, espero que haya quedado clara la duda lo que es la diferencia entre un dato de prueba y un medio de prueba. Ahora, además de que se haya formulado la imputación, se le va a dar la oportunidad de declarar, ya lo comentamos al imputado. El MP debe aportar datos de prueba suficientes para establecer que, uno, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Dice el Código Nacional que se ha establecido un hecho cuando existen indicios razonables para suponerlo. Un ejemplo, hay un homicidio, pues hay una persona que falleció. ¿Cómo falleció? Ese es el punto, ¿no? Asimismo, sus datos de prueba por telemetría serán suficientes para establecer, ese es el estándar mínimo probatorio, la probabilidad del imputado cometió ese hecho o participó en su comisión. Y acuérdense, hay delitos por omisión y por acción. Claro, manden su correo electrónico por si quieren una presentación. Manden, por favor, si gustan pertenecer a grupos vampiros, su número telefónico. También no debe estar ningún excluyente del delito, ¿no? Eso, es más, aquí el juez lo debe de establecer por oficio. Ojo, no lo hacen. O causa de extinción de la pena. Bueno, en causa de extinción de la pena, pues lo sabemos, ¿no? Cuando está prescribiendo. Pero excluyente de delito sí, sí nos llama mucho la atención eso. Porque es materia de teoría del delito. Los cuales los invitamos a que vean nuestras conferencias de teoría del delito que tenemos gratis en nuestro canal de YouTube. Obviamente, esto está en mi canal de YouTube. Terminado la conferencia, subo la conferencia como tal. Ahorita estamos grabando. Y obviamente, pues, eh, les hago llegar el link, ¿ok? Para que lo puedan ver en nuestros grupos de WhatsApp. En caso de no reunir los requisitos, el juez emitirá un auto de no vinculación al proceso. Y bueno, ¿cómo se va a vertir un auto de no vinculación al proceso? Uno, que ese hecho no haya existido, que ese hecho que la ley señale como hecho no existió. Dos, que la persona probablemente no, pero no, pues ese probablemente es el que el estándar probatorio problemático. No participó en la comisión de él. Bien. Esto no impide que el Ministerio Público pueda seguir investigando y podrá solicitar una formulación de imputación posteriormente. O sea, aquí no termina el proceso. En el acto de vinculación al proceso se debe dictar por el mismo hecho que fue materia la formulación de imputación. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce que el juez de control puede reclasificar jurídicamente ese hecho en la vinculación al proceso. Entonces, la pregunta es, si el Código Nacional le da esa potestad al juez de control, pregunto, ¿yo defensa o Ministerio Público puede solicitar una reclasificación jurídica? La respuesta es sí. Si lo puede hacer uno, lo podemos hacer todos. Eso se llama principio de igualdad procesal. Y además es un derecho humano que hasta lo establecen los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Bien.
Vamos a ver, bueno, ¿cuáles son los elementos formales y materiales de la vinculación a proceso? Se entiende como elementos formales que se haya formulado imputación. O sea, no podemos llegar a vinculación a proceso si no se formuló imputación. O sea, es lógica, es una etapa procesal. Estaríamos violando el debido proceso. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar también. Debe de cumplirse. Acuérdense que es debido proceso, como lo, la secuencia de actos que se realizan dentro del proceso, conforme a la ley, conforme lo señala la ley. Si alguno te pasa, si alguno no se hizo, estamos ante una violación al debido proceso. Deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del hecho u hechos calificados como delito. Lugar, tiempo y circunstancias. Esos son los elementos materiales. Ahora vamos formales. Vamos con los elementos materiales. Los antecedentes de investigación, como ya lo dije, son los datos de prueba. Expuestos por el Ministerio Público deben expresar datos de prueba que establezcan la existencia de un hecho o hechos que la ley señale como delito. Y además, la probabilidad de la autoría o participación del imputado del hecho. No se actualiza una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Entonces, ¿qué es el excluyente del delito? Pues todo lo que tiene que ver con la teoría del delito. Causa de justificación, estado de necesidad, tipicidad o atipicidad, conducta, ausencia de conducta, X, Y, Z, ¿no? Y eso lo señala cada código penal de la entidad y el Código Penal de Federal señala cuáles son las excluyentes del delito. Ojo, hay que estudiar teoría del delito. Y bueno, es una realidad. Puede haber 10 datos de prueba y solamente un dato de prueba señala al imputado. Pon un testigo. Y además, testigo de quién sabe de quién. Pues con ese testigo te vinculan al proceso. Ese es un grave problema. ¿Sí? Es una gran problemática de que, bueno, si no se profesionalizan los policías, van a continuar con eso, ¿no? Se van a seguir inventando delincuentes, lamentablemente, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos de información relevante en lo que es la vinculación a proceso? Muy bien. En el auto de vinculación a proceso se establece o se fija el hecho o los hechos delictivos. Se van a tener que fijar. Tal día, en tal calle, en tal colonia, en tal alcaldía o municipio, donde se establezca unas personas o unas personas físicas, o en este caso, estaban haciendo esta situación y pasó esto. Acuérdense que los hechos tienen un conjunto de actos. Cuando nosotros analizamos un hecho, yo les voy a recomendar algo. Lee el hecho, descríbelo bien, quítate el chip de abogado, abócate al puro hecho, porque luego hay abogados que dicen, no, 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 es homicidio calificado. Pues, espérate, todavía no revisas bien el hecho y ya dices qué delito es. No, quítense el chip y lean bien los hechos. A ver, esto, luego pasó esto. Ah, ok, ya entendí bien el hecho. Ahora sí me pongo mi chip de abogado penalista. Ah, ok. Vamos a hacer lo que se conoce como la tipicidad, la adecuación del hecho al tipo penal. Y acuérdense, dentro de esa tipicidad hay elementos objetivos, elementos normativos y elementos subjetivos. Hay que ver, por ejemplo, la calidad de parte. Hay que ver si existe una condicionante en tiempo. Hay que establecer muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, la calidad de parte, lo que se conoce como de en qué calidad está el sujeto pasivo o en su caso, en qué calidad está el sujeto activo, ¿no? Que se va a establecer. Bien. En el acto de vinculación a procesos se establece, como ya lo dije, y se fijan los hechos sobre los que se continuará el proceso o se determinará la probable materialización del procedimiento abreviado, apertura a juicio o en su caso el sobreseimiento. La figura del sobreseimiento en verdad todavía no llega a lo que debe de llegar desde mi punto de vista, porque ya se pronunció la corte que, por ejemplo, en el sobreseimiento el juez está impedido para analizar los datos de prueba, ¿no?
Yo cuando vi esa tesis me quedé pensando, a ver, entonces, ¿para qué creas el sobrecimiento si no va a analizar los datos de prueba? No, o sea, está, además, ni toco el tema porque a mí en lo particular ya voy a hacer una conferencia al respecto, exclusivamente de sobreseimiento. Muy bien. La vinculación a procesos se encuentra en una etapa previa a juicio. Se fundamentan en pruebas no formalizadas, como se conocen datos de prueba. Su evaluación y lo que ellas aportan al conocimiento carecerán de valor probatorio para fundar una sentencia. ¿Qué es lo que funda una sentencia? No lo funda un dato de prueba. Lo va a fundar cuando el medio de prueba sea desahogado, y ahora sí hablemos de prueba. Cuando sea desahogado en juicio oral. Acuérdense que es la oralidad. Bien. Después de que el imputado haya emitido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, el Ministerio Público solicitará al juez de control también la oportunidad de medidas cautelares. Y aquí es bien importante algo que tenemos que aclarar. Tenemos formulación de imputación, ya se le dio la oportunidad de declarar al imputado, ya se le dieron sus derechos, no hubo precisiones, por ejemplo, y bueno, se inicia la audiencia de vinculación al proceso. Si en ese momento el imputado decide, ¿sabes qué? Yo me voy 144 horas, va a haber una discusión de medios de cautelares, medidas cautelares, antes de las 144 horas. O sea, se va a determinar, a ver, qué medidas se van a tomar para que no se evada de la justicia, para que no se eche a correr, digamos, en pocas palabras, o en su caso, como a la merita determinado delito, se quede en prisión preventiva justificada. Entonces va a explicar, va a estar, por ejemplo, antes de escuchar a la gente del Ministerio Público, el juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolver su solicitud. Se le va a explicar al imputado, el Ministerio Público va a determinar, bueno, se acepta o no está haciendo 44 horas, ¿no? Por ejemplo, el juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva su vinculación a proceso en esa audiencia o en el plazo de 72 horas o se solicite la ampliación de dicho plazo. En este caso, el imputado, si no se acoge, pues se lo va a resolver ahí mismo, como ya lo hemos platicado, ¿no? Y después, bueno, va a haber primero ese debate, ¿no? Entre el Ministerio Público y abogado defensor, uno solicitando el auto de vinculación al proceso y nosotros como abogados defensores solicitando el auto de no vinculación al proceso. Obviamente bajo los dos ejes que yo les comento, hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado cometió o participó en dicha comisión. Ok. Ahora, digamos que ya se va a resolver las medidas cautelares y llega el momento en que va a resolver. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que se dicte un auto de vinculación al proceso? Estos requisitos obviamente los señala el juez de control cuando resuelve un auto de vinculación al proceso, un juez de control. Número uno, se haya formulado imputación. Número dos, se le haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, declare o no declare. De los antecedentes de investigaciones puestos por el Ministerio Público, que en este caso son los datos de prueba, se desprendan, obviamente, los datos de prueba que establezcan que se haya cometido un hecho que realice como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios que deben ser razonables que así permitan suponer. Muy importante, que no se actualice una causa de extinción o de la acción penal o excluyente de delito. Nosotros, cuando llevemos un caso, una audiencia de vinculación al proceso, tenemos que analizar a partir de la teoría del delito, ver si se actualiza un excluyente del delito. Y la tenemos a tener que vertir. Ahora, yo les daría otro consejo. Si te da para buscar un auto de no vinculación al proceso, atrévete. Pero ojo, si no te da, tendrás que irte a medias a lo que es la investigación complementaria. ¿Por qué? Porque sí le sacarías más provecho en una exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia, o en su caso, unas buenas técnicas de litigación en juicio oral para buscar una sentencia absolutoria. Muy importante esto.
Si no te da para una no vinculación al proceso, continúa el proceso. O sea, no puedes tú arriesgar algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque en investigación complementaria sí pueden arreglar varias cosas, varias pericias. Sí las pueden arreglar periciales, pueden arreglar informes de policía de investigación. ¿Por qué? Porque pueden hacer un alcance. El perito hizo su examen, aquí está su documento, y si tiene algunas fallas, puede hacer un alcance de él en investigación complementaria, igual en el policía, igual en entrevista. Pero si esos errores se van hasta la etapa intermedia, en etapa intermedia o ya llegando a juicio, nada se puede cambiar. Y ahí es cuando ya tendrías todo a favor. Entonces va a depender. Entonces, ojo, mucho ojo con eso. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o los hechos que fueron motivo de la imputación. El juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. ¿Podemos solicitar una reclasificación jurídica en la audiencia de vinculación a proceso? Sí, muy bien. Bueno, ¿qué les parece si para continuar con nuestra superclase de vinculación al proceso, los invito a que tomemos un pequeño break, que vayan por un café, lo mismo va a ser su servidor, un pancito, y ahorita en unos minutos regreso. Muchas gracias, no me despido, no se me vayan, y ahorita regresamos. Recuerden, quien quiera pertenecer a grupos vampiro de WhatsApp, suban su número telefónico, y quien quiera copia de la presentación, suban su correo electrónico. En unos momentos regreso. Gracias.
Regresamos con lo que son los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. Obviamente el proceso se seguirá forzosamente por el hecho o los hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Obviamente esto a partir de lo que es la formulación de imputación. Si en la secuela del proceso aparecieran que se han cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de una investigación separada, sin perjuicio de que pues, pueda decretarse una acumulación si fuera conducente. Obviamente la acumulación es un fenómeno procesal en el cual, pues bueno, pueden existir varios delitos, varios hechos y están conexos, conectados. Se puede hacer una acumulación, pero también tendrá que ver que no afecte el proceso y otras cuestiones más que se tendrían que señalar. Eso lo veremos en otra conferencia. ¿Qué debe tener el auto de vinculación a proceso? Bueno, pues tiene que tener los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos que ya mencionamos, lugar y tiempo y circunstancia de la ejecución del hecho que se imputa, y tendrá esa parte, ¿no? Tendrá que contener el auto de vinculación al proceso. Establecerá también los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Hay formas anticipadas, sí, tenemos soluciones alternas, como lo son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, que ya después en una conferencia posterior las veremos. Y también tenemos lo que es la terminación anticipada. Esto se conoce como lo que es el procedimiento abreviado. Eso lo vamos a ver próximamente en una conferencia la próxima semana. Bueno, ¿qué pasa con un auto de no vinculación a proceso? Bueno, en caso de que no se reúna alguno de los requisitos que ya previmos en este Código Nacional, el juez de control dictará el auto de no vinculación del imputado a proceso y en su caso ordenará su libertad inmediata, para lo cual revocará, si existen providencias precautorias, revocará las medidas cautelares que se hayan anticipado o que se hubieran decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. Ahora, aquí nos deja un camino muy importante que nosotros podemos seguir como abogados defensores. Bien, imagínense ustedes, logran un auto de no vinculación a proceso, que es todo un show lograrlo, ¿eh? No, no cualquiera lo hace. De verdad es complicado que lo llegues a obtener. Pero vamos a ver el supuesto que sí lo logras. Bien. Yo en lo personal se los recomiendo, pero bueno, ustedes decidirán en su momento, porque bueno, ustedes son los que van a estar en la audiencia. El juez determina un auto de no vinculación a proceso. Si tienen los elementos necesarios, inmediatamente alce la mano y en ese instante, en ese momento, en la audiencia, soliciten el sobreseimiento. Obviamente van a tener que mencionar las causales las señala el Código Nacional. Tendrá que alcanzarte, tendrás que hacer un análisis y ese análisis se hace antes que llegues a la audiencia. Si en un momento sí logras el auto de no vinculación al proceso, solicita el sobreseimiento para que ya se extinga la acción penal. Ahora, si no logras el sobreseimiento, vas a tener que hablar con tu cliente para decirle, ¿sabes qué? Esto se tiene que estar vigilando. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene oportunidad en un momento posterior a solicitar nueva formulación de imputación y te van a volver a llamar con el juez de control. Hay que estar al pendiente. ¿Qué significa? Irte a presentar a la agencia del Ministerio Público, solicitar si se ha realizado una nueva actuación, verificar si todo eso, y bueno, dejar bien tus datos, porque el momento que te citen para una formulación de imputación, pues se va a llevar una audiencia. Me dicen que no, ya sí se escucha, sí se escucha bien, perdón. Es que me pusieron aquí que no se escucha, pero no se escucha. Ok, no olviden subir su correo electrónico o subir su número telefónico. Bueno, el 320 para mí tiene una gran trascendencia en la vinculación al proceso. Valor de las actuaciones, los antecedentes de investigación y elementos de convicción aportados y desahogados en su caso en la audiencia de vinculación al proceso, que sirvan como base en el dictado del auto de vinculación al proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar sentencia, salvo las excepciones de este código. Recuerden, una sentencia se va a basar en prueba, no en datos de prueba. Esos datos de prueba te van a servir para que en conjunto, cuando tú ofrezcas medios de prueba, que ya vimos qué significa un medio de prueba,
obviamente, y se desahogue en la audiencia de juicio oral, ya se convierte en prueba. Y ahí sí, ya con la figura de prueba, pues obviamente de ahí va a sostener una sentencia un juez. Cabe recordar que, bueno, ¿cuáles son las resoluciones del juez de control que son apelables? Pues bueno, una de ellas es la vinculación del imputado a proceso. ¿Puede solicitar la apelación? Sí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver unas pequeñas líneas de acción. Yo le llamo líneas de acción, bueno, todo lo que tenemos que analizar para llegar a una audiencia de vinculación a proceso. ¿Qué tenemos que analizar? Bien, la buena lectura de los derechos que le hayan hecho el imputado, observar la trazabilidad que sea efectiva de la cadena de custodia, que tengamos que revisar lo que es el aseguramiento, si hubo un aseguramiento, cómo se realizó el levantamiento de indicios, por ejemplo, un error muy común, bueno, ahorita ya no lo comenten, en verdad, algo sea profesionalizado, es el que el policía o el perito que haga el levantamiento del indicio sea el mismo que inicie la cadena de custodia. O sea, debe de haber esa trazabilidad de la cadena de custodia y el levantamiento de indicios. Y bueno, ¿y cómo se levantaron? Hay que tener un buen curso de criminalística. El IPH formulado por los policías debe ser un espejo, por ejemplo, del acuerdo de retención o como le llamen en las entidades federativas, ¿no? Que es la retención que hace el Ministerio Público por esas 48 horas en sede ministerial. Acuerdo de retención, acto de retención, bueno, como le llamen, ¿sí? Hay diferentes formas. Hechos de la materia de la detención. Recuerden, tenemos lo que es el control preventivo. Ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que leer esa tesis. El acta de retención, lo que les digo, el acta de retención debe ser un espejo del IPH. Las periciales, hay que revisar las periciales, el número de la matrícula, si hay un arma de fuego, por ejemplo. Hay que ver cuándo hicieron la prueba, si es una droga ilícita en materia de delitos contra la salud. Hay veces, por ejemplo, que está el acta de retención y ya dijeron en el acta de retención que la bolsita con el polvo blanco que se le encontró al indiciado, pues sí pertenece a una droga ilícita cuando ni siquiera existe la pericial de química, sobre todo porque eso se marca en tiempos. Actos de investigación que realice, ya les dije, informes de campo, información de gabinete, entrevistas, actos de investigación de la Policía de Investigación. Recuerden, todos los actos de investigación son por separado y deben estar firmados por quien lo realizó, ¿no? La entrevista, por ejemplo. O sea, no puede valer una entrevista dentro del IPH. Será una buena causal para solicitar, si no se hizo por aparte esa entrevista, solicitar una parcial exclusión de medio de prueba. Esto quiere decir, el IPH, pues a lo mejor todo lo demás sí entra, pero esa entrevista que viene en ese IPH tiene que solicitarse su exclusión. ¿Por qué? Porque viola el debido proceso, ¿no? Debe ser por aparte. Y bueno, hacer la correlación, estudio y correlacionarlos, cada uno de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Debe de haber una cronología, una secuencia, una lógica, ¿sí? ¿Se analizan todos los datos de prueba? Sí. Yo cuando no te alcanza el tiempo, de volada, ¿sabes qué? Lo primero que se analiza es el IPH y el acuerdo de retención. Esa es mi opinión. Bien, ¿cómo se valoran los datos de prueba? El Código Nacional es muy claro, habla de que, por ejemplo, el órgano jurisdiccional asignará libre el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba, datos y pruebas. Debe ser de manera libre, lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración en base a qué? A una apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Pues esto aplica también en la vinculación a proceso. Nosotros tenemos que conocer, bueno, ¿qué significa conjunto? ¿Qué significa integral, armónico? Bueno, pues conjunto, primero, que pues, estén todas, ¿no? Deben ser todos los datos de prueba, medios de prueba, deben ser pertinentes e idóneos. Pertinentes, que sí estén relacionados. Idóneos, que son ideales para acreditar algo, ¿sí? Integral, comprende todas las características. Un ejemplo, un examen médico hecho por un perito
de medicina forense tiene que llevar su cédula profesional. A mí me ha tocado ver en juicio que el juez le da valor probatorio a un examen médico de un médico legista sin cédula profesional, para que vean las atrocidades que te encuentras en los juzgados. O sea, no es posible que un peritaje te indique unas lesiones de un médico que en el papel no indica cédula profesional. Échense esa, y de esas hay muchas, ¿eh? Ojo, lo puedes excluir, sí, y por esa exclusión de ese sin cédula profesional vas a llegar hasta el amparo, te lo prometo, porque están no mal lo que le sigue. Y más si es un delito que es de política criminal. Armónico, correspondencia de unas con otras, unas deben de estar unidas, todo debe estar vinculado, todo debe estar unido, ¿sí? Ahora, valor de la prueba, ¿sí? Resumen del dato de prueba para conocer su debilidad. Tenemos que aplicar un FODA para que los que conocen en materia empresaria, pues el FODA es las fortalezas y las debilidades. Y cuando se contrapone la información, uno no puede decir una cosa y otro perito y el otro perito diga otra, ¿sí? Entre un dato de prueba entre otro, y bueno, entonces se valorará, ¿ok? Buscar cuando no hay correlación exacta entre los datos de prueba. No puede ser que fue el lugar de los hechos aquí y el arma de fuego según se encontró a 2 cuadras. Tienes que hacer esa vinculación. Buscar falta de información para valorar la prueba. Una de ellas, como les dije, por ejemplo, es la falta de poner la cédula profesional. Otra que no indique en su informe cuál fue la metodología que ocupó. Este es un gravísimo error, es un gran vicio en periciales, que te dicen, por lo expuesto y por lo realizado, se concluye este perito que suscribe el presente dictamen, que sí tiene daño psicológico. Ah, caray, ¿y qué procedimiento llevaste a cabo? Y el juicio dice, no, y lo peor, en juicio dicen, esos procedimientos los guardamos en la fiscalía y no los vamos a conocer. Hazme el favor. A ese tamaño llegan las brutalidades en materia penal. ¿Cómo correlacionamos unos datos de prueba? Mira, les voy a poner un ejemplo. Tienes un IPH, obviamente hay un levantamiento de un indicio, le formas cadena de custodia y bueno, ¿qué crees? En el IPH pones una matrícula de un arma de fuego y en la cadena de custodia viene otro número. O en su caso, físicamente el arma tiene otro número. ¿Es la misma arma? No. No puede tener credibilidad, ¿sí? Al existir información no correlacionada entre el IPH y los actos de investigación realizados en sede ministerial, puedes solicitar su nulidad, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, cuando tú estás en una audiencia de vinculación al proceso, que sí te lo vinculan, ¿sí? Pero tú puedes solicitar en ese momento qué datos de pruebas buscar su nulidad, con independencia de que te lo hayan vinculado al proceso o no. ¿Esto porque acuérdense que nosotros como abogados tenemos que ir 3, 4, 5, 10 pasos adelante. Si hay un dato de prueba que te da para buscar su nulidad, pídela en ese momento. Porque si el juez determina, el juez de control, sí, te lo vincula al proceso, pero el dato de prueba 1, 2, 3, los declaro nulos. Esos datos de prueba ya no se pueden presentar, ya no se pueden ofrecer en el escrito de acusación de la etapa intermedia. Y si los ofrece el Ministerio Público en su caso, los vas a tener que solicitar la exclusión en el debate que se realice en la audiencia de etapa intermedia. Entonces, siempre recuerden, hay que pensar a futuro. Bueno, ¿dónde está lo de la creación de nulidad? Bueno, eso está en el artículo 101 del Código Nacional. Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el órgano jurisdiccional, a petición de parte en forma motivada y fundada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado.
Entonces, ojo, si existe una violación a derechos humanos, existe una violación a debido proceso, no hay concordancia con lo que dice el IPH, por ejemplo, con el acuerdo de retención, con alguna cadena de custodia, algo que no esté bien con la trazabilidad se entiende que debe de llevar una secuencia y la persona actora debe de aparecer en toda esa secuencia, bueno, en lo que le corresponde su competencia, pues bien, y si no, cuidado, ¿no? Porque vamos a buscar la nulidad, ¿sí? Ahora, aquí dice que el juez lo puede hacer, entonces se entiende que nosotros como abogados defensores y también el Ministerio Público lo puede realizar. Bueno, vamos a poner un ejemplo, pequeño ejemplo para que se lo lleven de aprendizaje. Defensa. Su señoría, el Ministerio Público, según en su concepto, cuenta con diversos medios de prueba para poder acreditar estos elementos para su solicitud a vinculación al proceso. Sin embargo, como obligación del defensor debemos establecer que hicimos un análisis puntual de cada uno de los datos de prueba que fueron invocados por la representación social. Para ello, su señoría debemos establecer que en relación al dato de prueba número tal y tal, ya explicas el por qué buscas su nulidad. Explicación de la información concreta de los datos de prueba, que se van a comparar con otros datos de prueba. Prueba o concluir que no deben valorarse por su contenido porque no es idóneo y todos los datos de prueba deben de ser pertinentes e idóneos para su valorización, para que sean valorados. Entonces, es un pequeño fragmento, por ejemplo, lo que le llamamos nosotros, cuando te preparas en una audiencia, que yo sí lo hago, o sea, yo también se los recomiendo, que realicen sus pautas antes de estar en una audiencia de control de detención. Bueno, a la audiencia de control de detención a lo mejor no te da tiempo, ¿no? Pero una vinculación a proceso sí, audiencia etapa intermedia también, y juicio oral, pues también. Preparen sus pautas. No las van a leer, pero traten de aprendérselas. Yo, ¿cómo me aprendo mis pautas? Yo utilizo el método viejito. Ya lo decía mi padre, que descansar. Hagan la pauta, imprímanla y pasen la mano. Sí, lo escucharon bien. Pásenlo a mano 2, 3 veces para lograr la mayor retención. Y cuando estén en la audiencia se van a acordar de mí. Ya nada más van a de reojo por si algún pequeño dato se les va, pero de reojo. Y se van a ver más profesionales. El cliente te va a decir, oye, el licenciado sí sabe. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en conferencia con el maestro Jorge. Porque estuvieron hoy con nosotros y esta conferencia va a estar gratuita para todos y todas. Entonces, recuerden esa comparación para buscar que no se valore ese dato de prueba. El imputado o defensor podrán durante el plazo constitucional, hablamos de las 72 o 144 horas, eh, presentar datos de prueba que consideren necesarios y los puedes presentar ante el juez de control, ¿sí? Durante esos días, tú dices, bueno, yo voy a ofrecer un dato de prueba. Lo puedes presentar en juzgado. No es necesario que lo lleves al Ministerio Público. Lo idóneo es que se lo lleves al Ministerio Público porque acuérdense, tenemos que hacer descubrimiento, ofrecimiento, se va a llevar a cabo el debate de admisión o exclusión del medio de prueba y se va a desahogar. Y eso va a pasar en vinculación a procesos sí y solo si la persona esté en prisión preventiva justificada. En otros no, no vamos a poder hacer eso. Y acá abajo lo indico. Exclusivamente en los casos de delitos que ameriten imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este código, en el Código Nacional, el juez de control podrá admitir el desahogo de medio de prueba ofrecidas por el imputado o su defensor cuando al inicio de la audiencia o su continuación justifiquen ello que resulte pertinente. Ahora, para ser más precisos, vas a poder hacer un desahogo de medio de prueba cuando el delito amerite prisión preventiva oficiosa. Fíjense, hace poco hubo una reforma constitucional. ¿Qué fue lo que hicieron? Aumentaron los delitos por prisión preventiva oficiosa.
Eso no significa que se va a aplicar. Todos sabemos que a nivel nacional ya no se aplica la prisión preventiva oficiosa, sino se va a aplicar precisamente para algunas condicionantes dentro del proceso penal. Una de ellas es esta, ¿no? En la cual todos los delitos de prisión preventiva oficiosa se podrá realizar un desahogo de medios de prueba en vinculación a proceso. La reforma que hicieron aumentando los delitos no quiere decir que va a haber prisión preventiva oficiosa. Ya todo mundo publicando, regresamos a la prisión preventiva oficiosa, regresamos. No, no es así. Bueno, yo no lo veo así. A lo mejor algunos lo ven. Pero ya me gustaría ver que se publique o que lo saquen los medios periodísticos un juez, ya sea local o federal, que se atreva a hacer una prisión preventiva oficiosa. Quiero verlo. Porque todo mundo dijo, ya volvimos a la prisión. No es cierto, nada más lo están tomando como parámetro. Ese es mi análisis. Ya cada quien pensará. Pero si alguno de aquí piensa que va a regresar a la prisión preventiva oficiosa, yo lo invito a que nos informen. Los invito a que nos digan, tal juez local, tal juez federal acaba de aplicar una prisión preventiva oficiosa. Quiero verlo, para que ahora sí se hable con provecho. ¿Ok? Ahora, la continuación de la audiencia inicial con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes y en su caso de su desahogo, obviamente pues va de los medios de prueba que hubiese ofrecido o justificado el imputado o su defensor en términos del 314. Para tal efecto se seguirá lo conducente en las reglas previstas en el desahogo de pruebas, en donde creen las que se mencionan en el debate de la audiencia de juicio oral. O sea, ya hay unas reglas para el desahogo. Interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio. Obviamente, quien es el oferente es el que primero hace el interrogatorio, el que no es oferente va a ser contrainterrogatorio. ¿Qué preguntas están permitidas? ¿Cuáles no están permitidas? Y bueno, y todo lo que tiene que ver, ¿no? Eh, buscar la contradicción. Nosotros, como abogados defensores, debemos de buscar esa contradicción, porque recuerden algo que es muy importante. El juez, ya de enjuiciamiento, no conoce la carpeta de investigación. No tenemos que dar por hecho que la conoce. Todo se tiene que verbalizar. Y un ejemplo es, si un medio de prueba, en este caso un perito, dice una cosa y su informe dice otra, inmediatamente hay que señalarlo en ese momento al juez. ¿Ok? Simplemente tú acabas de decir esto y tu papel dice otra cosa. Entonces, mucho cuidado con eso. Recuerden, el juez de enjuiciamiento nunca ve la carpeta de investigación, al igual que el juez de control, ¿eh? Lo mismo aplica para lo que es el juez de control. Y bueno, vamos a tener una pequeña tipo pauta, ¿ok? Su señoría, como podemos advertir y la narrativa realizada por el órgano persecutor, no se advierte que con los datos de prueba suficientes para poder tener acreditado en lo suficiente la existencia de un hecho delictivo. Solicito respetuosamente que se genere una valoración de los datos de prueba al tenor del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto a través de un razonamiento que sea conjunto, integral y armónico de los datos de prueba para efecto de poder allegarse a un concepto llamado lógica. Como ya lo establecí, su señoría, haciendo esta concatenación de estos datos de prueba, no se obtiene ni en un sentido mínimo la acreditación de la existencia de un hecho delictivo bajo esa tesitura y no reunirse los requisitos que establece el artículo 19 constitucional con relación al artículo 316, fracción tercera de la ley adjetiva de la materia. Solicitamos la emisión de un no auto de vinculación al proceso y la inmediata libertad de nuestro representado. Es cuanto, su señoría. Este es el final. Antes de esto, nosotros ya tuvimos que exponer los demás argumentos por cada dato de prueba que nosotros consideremos que no son conjuntos, que no son integrales y mucho menos son armónicos. Entonces,
Con esto concluimos nuestra conferencia de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su presencia. Es la primera vez que su servidor hace conferencias a esta hora, en este día, pero lo hago con mucho gusto para que todos y todas aprendemos algo más del sistema penal acusatorio. Bien, pues muchísimas gracias. El maestro Jorge Gómez les da el agradecimiento. Suban su correo electrónico si gustan copia de la presentación y suban su número telefónico si quieren pertenecer a los grupos vampiro, grupos de WhatsApp, en verdad muy serios, los cuales yo personalmente vigilo. Cualquier situación que me la hacen llegar, se expulsan a las personas que no quieren eso, simplemente. Entonces, es en verdad muy bien. Muchísimas gracias y permítame un momento, por favor.